Bueno, como todos los años, quisiera, antes de nada, reiterar el agradecimiento por su participación a esta Asamblea General. Pero además me gustaría explicarles las razones que nos han llevado a realizar nuestra Asamblea General en un formato exclusivamente telemático. Créanme que nos hubiera gustado poder volver al formato presencial. En Cajamar siempre hemos entendido la Asamblea como el Día del Socio, es decir, la mejor oportunidad para conversar, conocernos mejor y, por qué no decirlo, hacer gala de la proximidad que nos caracteriza. Afortunadamente, cada día mejora la situación sanitaria y, por tanto, poco a poco estamos volviendo a la normalidad. Pero en el momento de realizar la convocatoria, hace poco más de un mes, nos pareció más adecuado ser prudentes y ofrecerles la máxima seguridad, evitando desplazamientos que siempre conllevan un mayor riesgo. Espero y deseo que el próximo año podamos celebrar esta ansiada vuelta a la normalidad con una asamblea presencial en la que, además de presentar las cuentas y los informes preceptivos, podamos por fin disfrutar y celebrar el reencuentro como se merece. También, antes de entrar a comentar la valoración del año, me gustaría hacer una especial mención a todas las personas que han sufrido los efectos devastadores de la pérdida de algún familiar. Como ya tuve la oportunidad de recordar en la Asamblea General anterior, la pandemia nos ha puesto a todos a prueba. No podíamos llegar a imaginar que en un mundo donde todo parece estar bajo control, tuviésemos que vernos confinados en nuestras casas bajo una incertidumbre sanitaria, laboral y empresarial sin precedentes. Pero precisamente en los momentos más duros es donde se visualizan y se aplican los principios y valores de una entidad como la nuestra. Solidaridad, compromiso, sensibilidad social, proximidad. Por ello, estoy seguro de que, a pesar del impacto humano y económico de la crisis sanitaria, nuestra entidad ha salido reforzada y hoy no solo es más fuerte que hace un año, sino más necesaria que nunca. En el momento de redactar este discurso, debo confesarles que se me amontonaron ideas y recuerdos, circunstancia que ha hecho especialmente difícil priorizar y concretar mi mensaje. Decía anteriormente que 2020 ha sido un año que nos ha puesto a todos a prueba, en lo profesional y en lo personal. Incluso puedo decirles que a veces resulta difícil separar una cosa de la otra. Y esto no resta valor a nuestra profesionalidad, más bien todo lo contrario, le da sentido. Esto último me ha llevado a hacer un discurso de introducción más cualitativo que cuantitativo, porque creo que si ha habido un año en el que se ha puesto en valor nuestra calidad diferenciada, ha sido precisamente 2020. Efectivamente, 2020 ha sido un año extraordinario en todos los aspectos, pero a diferencia de la crisis económica de 2008, esta crisis ha sido sanitaria y global y, por tanto, ha requerido un tratamiento totalmente distinto. Para empezar, hubo que buscar en la ciencia la solución del problema, la vacuna, que afortunadamente apareció a finales de año, pero siendo la vacuna necesaria, la logística de la vacunación se reveló como el elemento crítico en el éxito o el fracaso de la misma y condicionó y sigue condicionando la vuelta a la normalidad. Afortunadamente, las autoridades monetarias, el Banco Central Europeo en particular, reaccionaron esta vez con rapidez y estuvieron a la altura de la envergadura del problema, emitiendo diferentes instrumentos de liquidez de forma casi ilimitada, para que las administraciones públicas, las empresas y los propios ciudadanos tuviesen acceso por diferentes vías, pero fundamentalmente a través de las entidades financieras, a unos fondos que les permitiesen mantener su supervivencia en tanto se mantuviese paralizada o disminuida su actividad. El impacto de la pandemia en la economía de nuestro país no tiene precedentes y fue de las economías desarrolladas la que lo sufrió en mayor medida. Para ello basta indicar que la reducción del Producto Interior Bruto en España en 2020 alcanzó el 11% y en los meses de confinamiento extremo, en la primera ola, llegó a ser de un 18%. Esta reducción de la actividad tuvo su efecto inmediato en el empleo. Así, el porcentaje de desempleados que llegó a alcanzar el 23% de la población activa y la tasa de paro se situó en un 16,2%. A estos datos debemos añadir las 756.000 personas que pasaron a figurar en los expedientes de regulación temporal de empleo, ERTEs. Si a todo lo anterior sumamos el efecto de la incertidumbre nacional e internacional, no es de extrañar que se produjese una caída en el IBEX 35 de más del 15% interanual. Estos datos muestran cifras que ni en el peor de los escenarios podríamos llegar a imaginar.
Pero a estas cifras económicas hay que añadir otras todavía más trágicas y que no quiero obviar en este discurso. A 31 de diciembre de 2020 se habían notificado 1.928.000 personas contagiadas por COVID-19, de las cuales fueron hospitalizadas 211.064 e ingresaron en UCIs 18.251. Y el número de fallecidos identificados con PCR positiva a cierre de 2020 alcanzó la dramática cifra de 50.837 personas en nuestro país. Expuesto este marco de referencia que nos sirve para ilustrar y describir el contexto socioeconómico en el que nos desenvolvimos, me gustaría exponer a continuación las líneas de actuación de nuestra entidad a lo largo de 2020. Nuestro objetivo fundamental fue compatibilizar la máxima seguridad de nuestro personal con el mantenimiento del servicio. Para ello, se puso en marcha, desde nuestro Departamento de Protección de Riesgos Laborales, un paquete de medidas para evitar los posibles contagios, buscando minimizar el contacto físico entre el propio personal y entre el personal y los clientes. Se pusieron en práctica tanto medidas de carácter colectivo como de protección individual e incluso se puso a disposición de los trabajadores un servicio de atención psicológica. El resultado fue la continuidad del negocio a través del pleno funcionamiento de los servicios centrales y de nuestra red en los momentos, además, de mayor intensidad del virus. Para ello resultó fundamental la implantación del teletrabajo, que llegó a ser del 90% en los servicios centrales y el 50% en las oficinas, donde además se estableció un sistema de rotación de personal a fin de evitar cierres por contagio. Reforzamos también nuestro plan de conciliación, habida cuenta de las incidencias que se producían a lo largo del desarrollo de la pandemia y que obligaba a nuestro personal a adoptar medidas extraordinarias en el cuidado de sus familiares. Llevamos también un control de casos detectados, bien por presentar sintomatología o por convivir o haber estado en contacto estrecho con algún positivo, resultando identificados en el Grupo Cooperativo Cajamar un total de 1.820 casos, de los cuales 271 fueron confirmados positivos. A pesar de todo, o precisamente por haber tomado las medidas que tomamos, lejos de disminuir la actividad y los servicios, en 2020 los incrementamos de forma significativa, gracias al esfuerzo y compromiso de todo nuestro personal, como comentaré con más detalle a continuación. En este sentido, si ha habido algo que me hace sentir especialmente orgulloso es de presidir una entidad como esta, es la confianza de sus socios y clientes y el compromiso de sus trabajadores. No es nada nuevo, pero un año como el 2020, que no vamos a olvidar en nuestra vida, quiero reiterarlo una vez más con emoción y profundo agradecimiento. Decía anteriormente que tanto nosotros como el resto de entidades del grupo hemos mantenido ininterrumpido el servicio a los más de 3 millones de clientes que tenemos, facilitando financiación y concediendo aplazamientos para solventar el impacto de la pandemia. Así, hemos adelantado voluntariamente el pago de pensiones y prestaciones por desempleo, también hemos canalizado las indemnizaciones por ERTE de nuestros clientes y formalizado en nuestro grupo un total de 1.812 millones de euros en préstamos con aval del Estado y 986 millones en moratorias. En definitiva, el esfuerzo y el compromiso de nuestra entidad han permitido que en 2020 hayamos incrementado el activo consolidado del grupo en un 13%, hasta alcanzar los 53.617 millones de euros. En particular, debemos destacar el crecimiento de la inversión crediticia sana, los recursos minoristas y los recursos fuera de balance. Pero también hemos reforzado nuestra solvencia, incrementando nuestros recursos propios computables y nuestro coeficiente de solvencia. Destaco también el crecimiento de nuestro capital social y el número de socios, lo que nos lleva a contar con una amplia holgura de capital con respecto a los requerimientos del Banco Central Europeo. Este hecho es especialmente relevante si tenemos en cuenta las restricciones derivadas de la recomendación del Banco Central Europeo a todas, insisto, a todas las entidades financieras de no retribuir capital o dividendos durante 2020 y las limitaciones impuestas para 2021, también por el Banco Central Europeo, que esperemos se eliminen definitivamente a partir del próximo 30 de septiembre, que les comentaré en detalle en uno de los puntos previstos en el orden del día. Finalmente, quisiera destacar también la reducción interanual de la morosidad y lo que es tan importante, el refuerzo de nuestras coberturas hasta alcanzar máximos históricos.
Les adelanto que a cierre de abril 2021 tenemos ya una morosidad por debajo de la media del sector. En cuanto a los resultados, es necesario precisar que, a pesar de haber tenido un incremento de nuestro margen bruto y de la contención de los gastos de explotación, guiándonos por criterios de prudencia y teniendo en cuenta la recomendación del Banco Central Europeo, que impedía de facto la retribución del capital social y el pago de dividendos en 2020, decidimos destinar un mayor volumen de nuestro margen de explotación a las pérdidas por deterioro de activos financieros y no financieros. Incrementamos así nuestras coberturas, como les decía antes, con respecto al ejercicio anterior, a pesar de la buena evolución de los activos dudosos y de la disminución de los activos adjudicados, pero en previsión de un eventual repunte de la morosidad como consecuencia del impacto de la pandemia. Hasta aquí les he comentado los principales datos de la evolución de nuestra actividad crediticia y de negocio. Pero me gustaría también enfatizar que, si bien hemos atendido con diligencia las necesidades urgentes de nuestros clientes, ello no nos ha impedido atender aquellas actividades que consideramos estratégicas. Dicho de otro modo, hemos atendido las urgencias sin perder de vista el medio y el largo plazo. Y, por tanto, el incremento de la carga de trabajo y las dificultades derivadas del COVID-19 no nos han impedido atender el desarrollo e implantación de nuestros proyectos estratégicos. En particular, el refuerzo de nuestra transformación digital, tanto en la relación con los clientes como en la operativa interna. En este sentido, cabe destacar que uno de los efectos de la pandemia ha sido precisamente la aceleración de la digitalización y en concreto de la banca a distancia, que se ha revelado como un instrumento eficiente tanto en la atención a particulares como a empresas. Pero de la misma forma que la COVID-19 ha imprimido una aceleración en el proceso de digitalización, podemos decir lo mismo en lo referente a la sostenibilidad, elemento que pasará a ser uno de los ejes fundamentales del programa de reconstrucción de la Unión Europea y que ayer se aprobó en su versión española. Como todos ustedes saben, tanto las políticas europeas como la política de sostenibilidad de la sociedad, las demandas de la sociedad, están provocando que, ya sea por reglamentación o por las exigencias del propio mercado, la actividad empresarial y financiera tendremos que incluir la sostenibilidad en el marco de nuestras prioridades fundamentales. Afortunadamente, nuestra entidad ha sabido anticiparse una vez más y desde hace años hicimos de la sostenibilidad no una estrategia, sino un principio rector en nuestras actuaciones. Por ello, creamos una dirección encargada específicamente de la coordinación de políticas y actuaciones al objeto de mejorar nuestro posicionamiento en todo lo referente a la sostenibilidad, tanto en nuestro propio funcionamiento interno como en el análisis del impacto de las inversiones que financiamos. Por ello, en el 2020 obtuvimos la segunda mejor calificación a nivel mundial en la gestión de riesgos ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, y la primera en nuestro país. Esta calificación cobra mayor importancia si tenemos en cuenta que ha sido otorgada por la agencia de rating más prestigiosa en la materia, Sustainalytics, que evaluó a 378 entidades financieras de todo el mundo. También quiero destacar que en 2020 fuimos invitados a formar parte del Consejo para el Desarrollo de la Sostenibilidad Empresarial en España, constituido por Forética, que reúne a los presidentes y consejeros delegados de las 24 empresas más prestigiosas de nuestro país y cuya presidencia de honor ostenta Su Majestad Felipe VI. Tampoco olvidamos nuestra estrategia de aperturas. Al contrario, consideramos importante seguir fortaleciendo nuestra expansión territorial para aprovechar las oportunidades que sin duda dejará la reestructuración bancaria que se está produciendo. Así, en 2020 hemos abierto 6 nuevas oficinas y, tras la apertura de nuestra oficina en Vitoria, ya podemos decir que estamos presentes en todas las comunidades autónomas de nuestro país. Otra de las actividades que quiero poner en valor es la continuidad de las líneas de innovación y transferencia del conocimiento en el sector agroalimentario. En particular, la implantación de nuestra plataforma digital Tierra, donde hemos agrupado todas las actividades de innovación, publicaciones, información de mercado, actividades formativas y seminarios, así como una descripción de los avances tecnológicos más destacados relacionados con la cadena agroalimentaria. En este sentido, me complace poder exponerles que en 2020 seguimos creciendo en la financiación de la cadena agroalimentaria, donde tenemos una cuota del 10,10% a nivel nacional, destacando nuestro liderazgo en el sector primario con un 15,23%.
Esto no sería posible si no contásemos con todo un plan de actuación encaminado no ya a fortalecer nuestro posicionamiento en la financiación, sino a ser un actor fundamental en la innovación y la transferencia del conocimiento en el sector agroalimentario. Para finalizar mi intervención inicial, quiero exponer a la Asamblea que la actividad financiera realizada por Cajamar tiene una aportación directa al Producto Interior Bruto de nuestro país, creando impactos económicos positivos tanto sobre la renta como sobre el empleo. En este sentido, un estudio que recientemente se ha publicado ha calculado que el valor añadido generado en la economía española debido al consumo y a la inversión financiada por el Grupo Cajamar a través de los préstamos concedidos en 2020 se estima en 5.803 millones de euros de renta y 105.314 empleos, lo que viene a significar que por cada millón de euros que prestamos se crean 18 puestos de trabajo. Creo que esta cifra es especialmente significativa, habida cuenta del impacto económico y del empleo que se ha generado después de la pandemia. Finalizo reiterando mi más sincero agradecimiento a todos los clientes y socios por su confianza y al personal de Cajamar, tanto a servicios centrales como a nuestra red. Todo lo anterior no se habría podido conseguir sin un personal eficiente y comprometido, circunstancia que nos ha permitido, en un año como 2020, obtener la certificación de Great Place to Work, que acredita que más del 70% de la plantilla considera que se encuentra en un lugar excelente para trabajar. Creo que no hay mejor forma de finalizar la descripción de un año tan extraordinario y explica cómo, ante un escenario tan adverso, no solo hemos podido seguir ofreciendo un servicio adaptado a las necesidades y urgencias de nuestros socios y clientes, sino además seguir creciendo, desarrollando nuestra estrategia y fortaleciendo nuestro balance. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente.